El sol castigaba sin piedad las tierras secas del territorio de Nuevo México aquel verano de 1879. En la hacienda Costa e Silva, las deudas crecían tan rápido como las malas hierbas en el jardín abandonado. Antonio Costa e Silva, un hombre orgulloso que había llegado desde Brasil con sueños de grandeza, ahora miraba sus libros de cuentas con desesperación. Los números rojos se acumulaban página tras página, y los acreedores comenzaban a merodear como buitres alrededor de un animal moribundo. Mariana, la hija de 30 años de Antonio, permanecía sentada en el porche, bordando a la sombra. Sus manos trabajaban con la delicadeza de quien ha aprendido que la belleza puede surgir de las tareas más humildes. Tenía el cabello negro recogido en una trenza gruesa que le caía por la espalda, y sus ojos color avellana reflejaban la misma determinación que había heredado de su madre portuguesa, fallecida años atrás. Demasiado robusta para el matrimonio. Había escuchado decir a su padre en innumerables ocasiones, cuando creía que ella no podía oírlo. Una carga para la familia, comentaban las señoras del pueblo tras sus abanicos. Mariana había aprendido a vivir con esos susurros que la seguían como una sombra. Los hombres elegibles del territorio preferían muchachas más jóvenes, más delgadas, más dóciles. Ella, con su mente ávida de conocimientos y su cuerpo generoso, no encajaba en los estrechos moldes de la sociedad fronteriza. De su madre había heredado el conocimiento de plantas medicinales amazónicas y una colección de canciones portuguesas que tarareaba mientras preparaba tinturas y ungüentos. Esos pequeños frascos eran su orgullo, aunque su padre los consideraba tonterías de mujeres. Lo que Antonio no sabía era que muchos vecinos venían discretamente a buscar los remedios de Mariana cuando los médicos no podían ayudarlos. La situación en la hacienda se volvió insostenible cuando Antonio perdió $500 en una noche de póker. Esa mañana, mientras Mariana regresaba del huerto con hierbas frescas, escuchó voces alteradas provenientes del despacho de su padre. Se acercó silenciosamente a la ventana entreabierta. Costa y Silva, el plazo vence en 3 días. Si no pagas, el banco tomará todo. Tu hacienda, tu ganado, todo. Decía una voz que Mariana reconoció como la del sheriff Clark Jennings, un hombre cuya mirada siempre la había incomodado. Necesito más tiempo, suplicaba su padre con una voz que Mariana jamás había escuchado, una voz doblegada por la vergüenza y el miedo. Quizás haya una solución, sugirió el sheriff con un tono que hizo que a Mariana se le erizara la piel. Ten Bears, el guerrero Chiricahua, tiene un semental bayo que vale al menos $1,000. Los compradores de caballos del ejército llevan meses intentando adquirirlo. ¿Y cómo me ayuda eso a mí?, preguntó Antonio. La respuesta del sheriff heló la sangre de Mariana. Ten Bears ha rechazado todas las ofertas en efectivo, pero he oído que busca una mujer para su tipi, una que sepa de medicinas y pueda ayudar con los niños de la tribu. Hubo un largo silencio. Mariana contuvo la respiración, rezando para que su padre rechazara la insinuación. Mi hija vale más que cualquier caballo, dijo finalmente Antonio, y por un momento, el corazón de Mariana se llenó de alivio. Pero entonces su padre continuó. Tendría que ser un trato que incluya el semental y al menos $300 en efectivo. Las piernas de Mariana cedieron y cayó de rodillas junto a la ventana. El mundo comenzó a girar a su alrededor mientras escuchaba a los dos hombres negociar su vida como si fuera ganado. Esa noche, mientras empacaba sus escasas pertenencias en un pequeño baúl, Mariana contempló la posibilidad de huir. Pero, ¿a dónde iría una mujer sola en aquellas tierras salvajes? ¿Quién la acogería sin un nombre respetable que la respaldara? Las historias sobre mujeres que habían intentado sobrevivir por su cuenta terminaban siempre en tragedia o deshonra. En la madrugada, cuando los primeros rayos del sol apenas teñían el horizonte, Antonio entró en la habitación de su hija sin llamar. «Es hora», anunció con voz seca, evitando mirarla a los ojos. «El trato está cerrado». El viaje hasta el asentamiento apache transcurrió en un silencio pesado como una losa. Mariana, vestida con su mejor traje de domingo,
Mantenía la espalda recta y la mirada al frente, aferrándose a la dignidad que le quedaba. A su lado, el pequeño baúl contenía algunos vestidos, su Biblia en portugués, un cuaderno con recetas medicinales y un paquete de semillas que había guardado para un jardín que ahora nunca plantaría. Cuando llegaron al límite del territorio apache, fueron recibidos por 2 guerreros montados que los escoltaron hasta un claro donde varias tipis formaban un semicírculo. En el centro, un hombre alto de porte orgulloso aguardaba junto a un magnífico caballo bayo. Timbers, el guerrero chiricahua, observó con ojos insondables cómo Antonio desmontaba y ayudaba a su hija a bajar del carruaje. «Este es el trato», dijo el sheriff Jennings, que los había acompañado. «La mujer por el caballo y $300. Timbers estudió a Mariana con una mirada que no revelaba nada. Ella sostuvo su mirada, sorprendiéndose a sí misma con su propia audacia. Esperaba ver desprecio o lujuria en aquellos ojos oscuros, pero solo encontró una evaluación cuidadosa, como quien examina un mapa antes de emprender un viaje. «La mujer parece fuerte», dijo Timbers en un español imperfecto pero comprensible. «Pero pesa más que las mujeres de mi pueblo. Necesitará su propio caballo para moverse». Mariana sintió que el rubor le subía a las mejillas. Otra vez su cuerpo era motivo de comentarios, otra vez era juzgada por su apariencia. Antonio se aclaró la garganta. «Mi hija conoce las plantas medicinales. Puede ser útil para tu gente». Timbers asintió levemente. «Veremos». Luego se volvió hacia uno de sus guerreros y dio una orden en apache. El hombre se acercó, llevando las riendas del semental bayo. «El caballo y $250, dijo Timbers. «No más». El sheriff Jennings comenzó a protestar, pero Antonio lo interrumpió. «Acepto». Extendió la mano para sellar el trato, pero Timbers simplemente inclinó la cabeza en señal de acuerdo. Llegó el momento de la despedida. Mariana esperaba unas palabras de consuelo, tal vez incluso una disculpa. Pero su padre simplemente le dio unas palmaditas torpes en el hombro. «Sé una buena mujer», dijo, como si estuviera dándole un consejo trivial. Luego tomó las riendas del semental y se alejó sin mirar atrás. Mariana permaneció inmóvil, con el pequeño baúl a sus pies y el corazón convertido en piedra. Acababa de ser vendida como una mercancía, abandonada por la única familia que le quedaba en el mundo. Timbers la observó por un momento, luego hizo un gesto hacia una mujer mayor que se había acercado silenciosamente. «Mi madre, Paloma que canta», dijo. «Ella te mostrará dónde vivirás». La anciana tenía el rostro surcado por las arrugas del tiempo y la sabiduría. Sus ojos negros brillaban con una mezcla de curiosidad y compasión mientras tomaba el baúl de Mariana y le hacía señas para que la siguiera. Mariana fue conducida hasta un tipi pequeño pero limpio en el borde del campamento. El interior estaba cubierto con pieles suaves y había una pequeña hoguera en el centro. Paloma que canta le indicó un rincón donde podía colocar sus pertenencias. Luego le entregó un vestido de piel y unas mocasines finamente decorados con cuentas. «Para ti», dijo la anciana en un español rudimentario. «Ropa vieja, malos recuerdos. Ropa nueva, vida nueva». Esa noche, mientras yacía sobre su lecho de pieles, Mariana escuchó los sonidos del campamento apache. Voces suaves, risas ocasionales, el llanto de un bebé que pronto fue consolado por una canción de cuna en una lengua que no entendía. Las lágrimas rodaron silenciosamente por sus mejillas. No lloraba por su padre, que la había vendido, ni por la vida que había dejado atrás. Lloraba por la incertidumbre de lo que vendría, por el miedo a lo desconocido. Los primeros días en el campamento apache fueron una prueba constante. Mariana se sentía observada por todos, desde los niños curiosos que la seguían a distancia, hasta las mujeres que susurraban entre sí cuando ella pasaba. Timbers apenas le dirigía la palabra, ocupado con sus responsabilidades como líder guerrero. Fue Paloma que canta quien le enseñó las tareas diarias. Cómo encender el fuego apropiadamente, cómo curtir pieles,
Cómo preparar la comida al estilo apache. La anciana era estricta pero paciente, corrigiendo los errores de Mariana con gestos más que con palabras, debido a la barrera del idioma. Una tarde, mientras Mariana recogía leña en los límites del campamento, escuchó un llanto infantil. Siguiendo el sonido, encontró a una niña de unos 4 años sentada bajo un árbol, sosteniendo su brazo con expresión de dolor. La pequeña tenía una fea cortada que sangraba profusamente. Sin pensarlo 2 veces, Mariana rasgó un trozo de su falda y lo usó para detener la hemorragia. Luego, recordando las plantas que había visto durante sus paseos, recogió algunas hojas de salvia silvestre, las masticó hasta formar una pasta y la aplicó sobre la herida. La niña la miraba con ojos grandes y asustados, pero no intentó huir. Cuando regresaron al campamento, Mariana cargando a la niña en brazos, fueron recibidas por una mujer apache que corrió hacia ellas con expresión de alivio y preocupación. La madre de la pequeña examinó el improvisado vendaje y miró a Mariana con una mezcla de gratitud y sorpresa. «Gracias», dijo en español, para asombro de Mariana. «Yo soy Luna Creciente. Ella, mi hija, Flor de Maíz». Ese pequeño incidente cambió la forma en que la tribu veía a Mariana. Pronto, otras madres comenzaron a traerle a sus hijos con pequeñas dolencias, fiebres, toses, rasguños. El tipi de Mariana se convirtió gradualmente en una especie de enfermería informal, donde ella combinaba sus conocimientos de plantas amazónicas con lo que iba aprendiendo sobre la medicina tradicional apache. Una tarde, mientras preparaba una infusión para un niño con fiebre, Tim Bears entró en su tipi sin anunciarse. Mariana se sobresaltó, derramando parte del líquido caliente. «He visto cómo ayudas a los niños», dijo él, observando los frascos y paquetes de hierbas que ella había ordenado cuidadosamente. «Paloma que canta dice que tienes buenas manos y buen corazón». Mariana se sonrojó ante el inesperado elogio. «Solo hago lo que puedo con lo que sé», respondió. «Tu madre me ha enseñado mucho sobre las plantas de esta tierra». Tim Bears asintió. «Mañana cabalgaremos. Te mostraré más plantas que pueden ser útiles». Antes de que Mariana pudiera responder, él ya había salido del tipi, dejándola con una mezcla de nerviosismo y anticipación. El amanecer encontró a Mariana esperando junto a un pequeño caballo pinto que Tim Bears había designado para ella. Nunca había montado sin silla, y la idea de cabalgar a pelo la aterrorizaba. Tim Bears, montado en un magnífico caballo negro, pareció leer su miedo. «El caballo siente tu miedo», dijo. «Respira hondo. Siéntelo como parte de ti, no como algo separado». Con paciencia sorprendente, le enseñó a subir al caballo, a encontrar su equilibrio, a comunicarse con el animal mediante presiones sutiles de sus piernas. Para mediodía, Mariana cabalgaba con creciente confianza, siguiendo a Tim Bears por senderos estrechos que serpenteaban entre rocas y árboles. Se detuvieron en un pequeño valle donde crecían plantas diversas. Tim Bears desmontó con agilidad y ayudó a Mariana a bajar, sus manos fuertes sosteniéndola por la cintura. Por un breve instante, estuvieron muy cerca, y Mariana pudo ver detalles que antes había pasado por alto. Una cicatriz fina que le cruzaba la mejilla izquierda, las arrugas en las comisuras de sus ojos, el gris que comenzaba a aparecer en su cabello negro. Durante horas, Tim Bears le mostró plantas medicinales, explicándole sus usos y cómo reconocerlas en diferentes estaciones. Mariana escuchaba con atención, comparando este nuevo conocimiento con lo que había aprendido de su madre. A veces, sorprendía a Tim Bears mencionando usos alternativos que él desconocía. De regreso al campamento, cabalgando lado a lado en un silencio cómodo, Mariana se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía útil, valorada por lo que sabía y no juzgada por cómo lucía. Las semanas se convirtieron en meses. El verano dio paso al otoño, y el otoño al invierno. Mariana aprendió el idioma apache lo suficiente para comunicarse con fluidez, mientras enseñaba español y algunas palabras en portugués a los niños curiosos que ahora la visitaban regularmente.
Por las noches, les contaba historias de Brasil que su madre le había narrado, o les cantaba canciones de cuna portuguesas que los hacían dormir con sonrisas en sus pequeños rostros. Tim Beers comenzó a visitarla con más frecuencia, a veces trayendo plantas raras que había encontrado en sus viajes, otras veces simplemente sentándose junto al fuego mientras ella trabajaba en sus medicinas. Pocas palabras se intercambiaban en estas visitas, pero una comodidad silenciosa crecía entre ellos. Una noche particularmente fría, mientras la nieve caía suavemente sobre el campamento, Tim Beers le contó sobre su esposa, fallecida durante un ataque de soldados blancos años atrás. Ella también sabía de plantas, dijo con voz suave, y cantaba a los niños como tú. Mariana, conmovida por esta rara muestra de vulnerabilidad, le habló de su madre, de cómo le había enseñado a respetar la naturaleza y a encontrar la belleza en lo simple. Sin pensarlo, comenzó a cantar una de las canciones favoritas de su madre, una melodía suave sobre pájaros que regresan a casa después del invierno. Cuando terminó, vio algo inesperado en los ojos de Tim Beers: admiración. «Tu voz es como agua clara en arroyo de montaña», dijo él. «Limpia el corazón de quien escucha». Esa noche, después de que Tim Beers se marchara, Mariana comprendió que sus sentimientos hacia él habían cambiado. Ya no lo veía como el hombre que la había comprado, sino como alguien que, a su manera silenciosa, le había devuelto la dignidad que su padre le había arrebatado. La primavera llegó con una explosión de color y vida. Mariana había establecido un pequeño jardín medicinal cerca de su tipi, donde cultivaba tanto plantas locales como algunas semillas que había traído consigo. Los niños de la tribu la seguían como patitos, ávidos de aprender los nombres y usos de cada planta. Entre ellos, Flor de Maíz se había convertido en su sombra, observando y ayudando en todo lo que Mariana hacía. Una mañana, mientras enseñaba a los niños a leer utilizando páginas de su Biblia en portugués, un vigía entró corriendo al campamento, gritando algo que puso a todos en movimiento. Tim Beers apareció inmediatamente, dando órdenes. «¿Qué sucede?», preguntó Mariana, sosteniendo a Flor de Maíz contra su pecho. «Hombres blancos», respondió Tim Beers con expresión grave. «Muchos hombres blancos con el sheriff». El corazón de Mariana dio un vuelco. «¿Mi padre está con ellos?». Tim Beers asintió. «Y trae papeles, dice que te robé». La indignación hizo hervir la sangre de Mariana. «Él me vendió. Tú pagaste por mí. No fue un robo». «Para hombres blancos, tomar mujer blanca siempre es robo, incluso si pagan», respondió Tim Beers con amargura. «Quédate con los niños en el tipi grande. No salgas». Pero Mariana no podía quedarse escondida mientras su destino se decidía nuevamente sin su participación. Cuando la comitiva de hombres blancos llegó al límite del campamento, ella estaba de pie junto a Tim Beers y los ancianos de la tribu. Antonio Costa e Silva desmontó con dificultad, su rostro enrojecido por el esfuerzo y el alcohol. A su lado, el sheriff Jennings sostenía un papel oficial con expresión de triunfo malicioso. «Vengo a recuperar a mi hija», declaró Antonio con voz pastosa. «Este salvaje la secuestró y la ha mantenido cautiva contra su voluntad». «Mentira», respondió Mariana, dando un paso adelante. «Tú me vendiste por un caballo y dinero. Vendiste a tu propia hija como si fuera ganado». El sheriff Jennings intervino. «Tenemos una orden judicial que declara nulo cualquier acuerdo de ese tipo. Las personas no pueden ser vendidas en territorio americano. Es ilegal. Además, tenemos cargos de robo de ganado contra Tim Beers. Varios rancheros han reportado vacas desaparecidas». «Más mentiras», dijo Tim Beers con calma. «Mi gente no roba ganado. Cazamos búfalos y ciervos, no vacas flacas de hombres blancos». La tensión era palpable. Los hombres que acompañaban al sheriff tenían las manos cerca de sus revólveres, mientras los guerreros apache los observaban con igual cautela. Fue entonces cuando Luna Creciente se abrió paso entre la multitud, llevando a un niño pequeño cubierto de manchas rojas. «Ayuda», suplicó a Mariana. «Muchos niños enfermos así desde ayer». Mariana reconoció inmediatamente los síntomas.
Viruela, murmuró con horror. Luego, alzando la voz, se dirigió a todos los presentes. Este niño tiene viruela. Necesita atención inmediata, y debemos verificar si hay más casos. El miedo a la temida enfermedad pareció congelar momentáneamente el conflicto. La viruela no distinguía entre blancos y apaches, y todos sabían cuán devastadora podía ser una epidemia. Mi hija no se quedará un día más entre salvajes infecciosos, declaró Antonio, retrocediendo instintivamente. La ira que Mariana había contenido durante meses finalmente estalló. Estos salvajes me han tratado con más respeto y dignidad de lo que tú jamás lo hiciste. Me han valorado por mis conocimientos, no me han juzgado por mi apariencia. He encontrado un hogar aquí, un propósito, y ahora estos niños me necesitan. Se volvió hacia el sheriff. Usted sabe que la viruela no discrimina. Si comienza en el campamento Apache, pronto llegará al pueblo. Necesitamos trabajar juntos para contenerla. El sheriff Jennings, a pesar de su animosidad hacia los Apache, era lo suficientemente pragmático para reconocer la amenaza. ¿Qué propones? Una clínica conjunta, respondió Mariana sin dudar. La iglesia adobe está a medio camino entre el campamento y el pueblo. Podemos utilizarla como hospital temporal, aislar a los enfermos y tratar a todos por igual. Los días siguientes fueron un frenesí de actividad. La iglesia fue transformada en un hospital improvisado, con áreas separadas para los enfermos graves y los casos leves. Mariana organizó equipos de cuidadores, enseñándoles a aplicar compresas frías para la fiebre y ungüentos calmantes para las dolorosas pústulas. Para sorpresa de muchos en el pueblo, Tim Beers envió a sus mejores cazadores para proporcionar carne fresca al hospital, mientras las mujeres Apache traían hierbas medicinales y ayudaban con los enfermos sin temor al contagio. Mariana trabajaba incansablemente, durmiendo apenas unas horas cada noche. Tim Beers permanecía a su lado, apoyándola silenciosamente, asegurándose de que comiera y descansara cuando podía. Una tarde, mientras preparaba más medicina, Mariana notó que Flor de Maíz había desarrollado los primeros síntomas. La niña ardía de fiebre y pequeñas manchas rojas comenzaban a aparecer en su piel. Con el corazón encogido, Mariana la llevó al área de aislamiento y se quedó con ella, aplicando compresas frías y cantando suavemente las canciones portuguesas que tanto le gustaban a la pequeña. Tim Beers las encontró así, y la visión pareció conmoverlo profundamente. «Ella te ama como a una madre», dijo en voz baja. «Todos los niños te aman así». Mariana sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «Y yo los amo a ellos. No permitiré que esta enfermedad me los arrebate». Trabajando juntos, utilizando una combinación de medicina occidental, remedios apaches y los conocimientos amazónicos de Mariana, lograron contener la epidemia. Aunque hubo algunas muertes desgarradoras, la mayoría de los enfermos se recuperaron, incluida Flor de Maíz, cuya constitución resultó ser más fuerte de lo que su pequeño cuerpo sugería. Durante esas semanas de crisis, algo inesperado ocurrió en el pueblo. Las barreras entre blancos y apaches comenzaron a derrumbarse mientras trabajaban juntos por un objetivo común. Familias que antes se habían mirado con sospecha compartían comidas y vigilias junto a las camas de los enfermos. Una mañana, cuando la crisis parecía finalmente bajo control, Mariana estaba completando sus registros de vacunación. Había insistido en documentar cada caso, cada tratamiento, creando un sistema que podría ayudar en futuros brotes. Estaba tan concentrada que no escuchó la puerta abrirse. «Así que aquí estás», dijo la voz de su padre, arrastrando las palabras. Antonio entró tambaleándose, seguido por el sheriff Jennings. Ambos parecían haber estado bebiendo. «La iglesia es ahora un tribunal», anunció el sheriff, desplegando un papel. «Tenemos una orden para arrestar a Tim Beers por robo de ganado y secuestro». Mariana se puso de pie, colocándose protectoramente frente a Flor de Maíz, que dormía en una camilla cercana. «No ha habido ningún secuestro, y lo saben. En cuanto al ganado, no tienen pruebas.
No necesitamos pruebas contra un indio, se burló el sheriff. Solo necesitamos suficientes hombres armados. En ese momento, la puerta se abrió nuevamente y entró Tim Beers, seguido por varios pobladores y miembros de la tribu Apache que habían estado ayudando en el hospital. ¿Qué sucede aquí?, preguntó el párroco local, un hombre mayor que había cedido su iglesia para la causa. Justicia, respondió el sheriff, desenfundando su revólver. Este salvaje será juzgado por sus crímenes. El único crimen aquí es la mentira, dijo Mariana con voz clara y firme. Tomó sus registros y los sostuvo en alto. Tengo aquí documentados todos los casos de viruela, tanto de la tribu como del pueblo. También tengo registros de quienes ayudaron y quienes no. Mientras Tim Beers y su gente traían comida y medicinas, arriesgando sus propias vidas, ustedes dos se escondían en la cantina. Se volvió hacia los presentes. Y respecto al semental bayo por el que fui intercambiada, todos saben que murió heroicamente tratando de salvar a niños durante la inundación del arroyo hace 2 meses. Un caballo valioso que dio su vida por niños indefensos, mientras algunos hombres que se consideran superiores venden a sus hijas o inventan cargos falsos. Un murmullo de aprobación recorrió la improvisada asamblea. Rosa Martínez, cuyo hijo había sido uno de los primeros en recuperarse gracias a los cuidados de Mariana, dio un paso adelante. Mi José vive gracias a esta mujer y a los remedios Apache, declaró. No permitiremos que se lleven a nadie. Uno tras otro, los pobladores que habían trabajado codo a codo con los Apache durante la crisis comenzaron a expresar su apoyo. El sheriff, viendo que la multitud se volvía contra él, guardó lentamente su arma. Antonio, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Ella es mi hija. Me pertenece por ley. Tengo 30 años, padre, respondió Mariana con dignidad. No soy una niña ni una propiedad. Soy una mujer que ha encontrado su lugar en el mundo, un lugar donde mi conocimiento es valorado y mi corazón respetado. El párroco, que había escuchado en silencio, intervino finalmente. Señor Costa e Silva, la ley divina está por encima de cualquier ley humana, y esa ley nos enseña que no debemos tratar a otros como posesiones. Su hija ha elegido su camino, y por lo que veo, es un camino de servicio y amor. Antonio miró a su alrededor, percibiendo que había perdido el apoyo incluso de aquellos que antes compartían sus prejuicios. Con un último gesto de desafío, escupió al suelo. «Quédate con los salvajes entonces. Ya no eres mi hija». Se dio la vuelta para marcharse, pero antes de llegar a la puerta, Mariana habló una última vez. «Nunca fui realmente tu hija desde el momento en que decidiste que valía menos que un caballo. Pero aquí, entre quienes tú llamas salvajes, he encontrado una verdadera familia». Después de que Antonio y el sheriff se marcharan, la tensión en la iglesia dio paso a una atmósfera de celebración tranquila. La crisis de la viruela había terminado, las falsas acusaciones habían sido desmentidas, y Mariana había declarado públicamente su elección de permanecer con la tribu Apache. Esa noche, bajo un cielo estrellado, la tribu celebró una ceremonia especial. Paloma que Canta colocó sobre los hombros de Mariana una manta finamente tejida con símbolos de sanación y protección. «Ya no eres la mujer que llegó asustada», dijo la anciana en Apache, mientras Tim Beers traducía. «Ahora eres mujer medicina de 2 mundos, puente entre pueblos». Tim Beers dio un paso adelante, sosteniendo algo en sus manos. Era una pequeña figura tallada en madera de cedro, un caballo bayo en pleno galope. «El caballo nos trajo juntos», dijo, ofreciéndole la talla. «Su espíritu vive en lo que hemos construido». Mariana tomó la figura, sus dedos rozando los de Tim Beers. «¿Y qué hemos construido?», preguntó en voz baja. «Un puente», respondió él, sosteniendo su mirada. «Y tal vez, si tú quieres, una familia». En las semanas siguientes, mientras la vida volvía gradualmente a la normalidad, Mariana y Tim Beers trabajaron juntos en un nuevo proyecto.
En un terreno a medio camino entre el pueblo y el campamento apache, comenzaron a construir una escuela. La Escuela del Semental Bayo, la llamaron, en honor al caballo que había unido sus destinos. Allí, niños apache y del pueblo aprendían juntos a leer y escribir, tanto en español como en apache. Aprendían sobre plantas medicinales y astronomía, sobre historia de ambos pueblos y respeto mutuo. En la entrada de la escuela, colgaba una silla de montar vacía, recordatorio de que a veces, el valor de un corazón generoso pesa más que cualquier deuda o prejuicio. Mariana, que una vez había sido considerada demasiado pesada para el matrimonio, encontró que su amplitud de espíritu era precisamente lo que se necesitaba para abrazar dos culturas. Tim Beers, que había buscado una mujer para su tipi, encontró en cambio una compañera para su vida y una madre para su pueblo. Juntos demostraron que las fronteras más difíciles de cruzar no son las que dividen territorios, sino las que separan corazones. Y que incluso esas fronteras pueden derrumbarse cuando se construyen puentes de comprensión y respeto. Años más tarde, cuando viajeros pasaban por aquella región, se sorprendían al ver a niños apache y mexicanos jugando juntos en el patio de una escuela, mientras una mujer robusta de trenza negra les enseñaba canciones en 3 idiomas diferentes. Y si preguntaban sobre la historia del lugar, les contaban sobre la mujer que valía más que un caballo, y cómo su viaje de humillación se transformó en una historia de redención que cambió para siempre 2 comunidades. La semilla que Mariana había traído en su pequeño baúl había florecido en un jardín donde crecían juntas plantas de distintos continentes, tal como en su corazón habían florecido el amor y la dignidad que creía perdidos para siempre.